¿No sienten que les madrugaron los opositores cuando eliminaron la posibilidad de la enmienda el otro día? ¿No creen que se quedaron dormidos ustedes? Es una cuestión interna de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que hay un proyecto anterior del diputado Oscar Tuma. Que tiene 4 firmas de las 20 requeridas. Y que naturalmente eso el Parlamento Nacional lo va a determinar. Pero ¿por qué presentaron ese pedido los senadores? Te voy a decir, Santiago, en primer lugar, porque le tienen miedo a Horacio Cartes. Todos los presidentes en Latinoamérica que se les habilitó la reelección ganaron. Carlos Menem en la Argentina, Cristina Kirchner, 2 periodos. Fernando Enrique Cardoso, Lula y Dilma, todos presentados a la reelección ganaron. El propio Chávez, Correa, Daniel Ortega, Tabaré Vázquez. O sea, que todos los presidentes que se les dio la posibilidad por los mecanismos constitucionales de presentarse ganaron. Y nosotros creemos por qué el Consejo de Gobernadores Colorados apoya la reelección. Por las obras de gobierno que está haciendo el presidente Cartes. En primer lugar, por ejemplo, cantidad de viviendas. 5.000 viviendas terminadas en el periodo 2008-2013. Ahora, para fin de año, el gobierno del presidente Cartes va a inaugurar 20.000 viviendas. Porque esa es una cuestión que me parece interesante debatir, porque yo también suscribo. Yo creo que Horacio Cartes, en la gestión de Horacio Cartes, lo que le salva es Senavitat. De manera categórica. Hay otros temas. Voy a defender mi postura primero, después le voy a escuchar a ustedes. Yo creo que le salva la gestión de Senavitat. Pero Senavitat es gestión de Soledad Núñez, no es de Cartes. ¿Y por qué digo de Soledad Núñez? Porque Cartes no tuvo a Soledad Núñez como su primera carta. Soledad Núñez vino después. No fue la primera opción cuando él formó su selección tener a Soledad Núñez. Yo conozco a Soledad Núñez y trabajó en Techo Paraguay durante muchísimo tiempo, conoce la problemática del tema vivienda, pero a la perfección. Soledad Núñez no viene de una estructura político-partidaria y es una persona que tiene idoneidad para ese cargo, pero vino en un salvataje de emergencia ante la opción que tenía Cartes en ese momento. Si ella era la indicada, ¿por qué no tuvo a Soledad desde un primer momento en su equipo? Resulta que esa es una opción que tiene el presidente de la República, ¿verdad? Observar la gestión de algunos de los actores administrativos que tiene a su cargo y renovarlo, cambiarlo, pero es su opción y su decisión. Pero hay otro logro demasiado importante que cabe señalar porque es como reprisar la historia del primer presidente constitucional de la República del Paraguay, don Carlos Antonio López. Apostar este gobierno Horacio Cartes que apuesta por la excelencia en la educación y está enviando ya más de 600 o va a llegar ya a 1.000 jóvenes universitarios que hoy están en Europa en las mejores universidades del mundo. ¿Y los que fueron a Francia y rebotaron porque no ingresaron a la universidad finalmente? Bueno, resulta que hay mecanismos de ingreso en esas universidades. Van allá, se instalan, pero de repente no califican, entonces tienen que volver o se busca otras opciones. Pero no vamos a mirar el detalle de los defectos, ¿verdad? Un detalle, una realidad, Carlos. Sí, pero entre 700, que hayan 10 que todavía por un mecanismo administrativo no puedan ingresar, no se puede descalificar el proyecto. Pero yo pongo énfasis en esto, ¿verdad? Apostar por la educación de la juventud en la excelencia es también un logro demasiado importante. ¿Por qué sostuvo mucho tiempo a Marta Lafuente si era una apuesta por la educación, si la situación de la educación en Paraguay tiene hoy los números que tiene, no logramos despegar en términos educativos, con Riera y todas las escuelas se siguen cayendo? ¿Por qué se da eso si la excelencia educativa es prioridad de la agenda de Cartes? Bueno, se apuesta, eso es otro sector de la educación, ¿verdad? La educación primaria, secundaria es otro aspecto, ¿verdad? ¿Y a eso no hay que pelotearle? No, ¿por qué no? Y apostó primero por Marta Lafuente y bueno, se va cambiando conforme a la situación y el rendimiento, porque el funcionario público tiene que ser medido día a día en su gestión y si no resulta, si no es productivo o eficiente, debe ser cambiado. Yo creo que hoy calificarle a Riera porque caen algunos techos o algunas tejas por ahí demasiado superficial, ¿verdad? Riera está haciendo una buena gestión. ¿Cómo va a ser superficial que caigan techos y que caigan aulas, Carlos? No. No podemos tomar como una cuestión superficial. No, pero hay que mirar la inversión. Si por eso cambiaron a Marta Lafuente y lo pusieron a él para solucionar una problemática. Pero hay que mirar la inversión que se está haciendo y se van a levantar más de 600 escuelas.
y apostar, y algún detalle puede ocurrir, ¿verdad? Pero se está haciendo un gran esfuerzo, y ese esfuerzo es una apuesta que hace Horacio Cartes en hombres de gestión. ¿Y la lucha Yo creo contra que, el EPP? La lucha contra el EPP, yo escuché, ya estuvimos debatiendo muchísimo, Santiago, en cuanto a las fortalezas y las debilidades de la lucha de este gobierno. Lo que no escuché casi tanto es que el grupo que era un desprendimiento del EPP, el ACA, fue eliminado en este gobierno. Entonces, hay cosas que sí se están haciendo bien. Pero es Si el vos me- EPP el que mató a 8 militares Sí, ahora. perfecto, Por eso pero- pregunto la lucha contra el EPP, El en EPP, particular. perfecto, pero este era un brazo también, un desprendimiento del EPP. Bueno, se acabó con esto, se sigue trabajando. El ministro, nosotros no tenemos la capacidad y los elementos necesarios para decirte que debe ser destituido. No, eso es una atribución exclusiva al presidente. Ahora, lo que yo te puedo decir es que el presidente tiene la voluntad absoluta de que esto mejore, de que se elimine y se acabe de una vez por todas a este grupo criminal, que verdaderamente no es la única solución, es la prioridad, es cierto, pero acá el problema es de fondo. Cuando decís, Víctor Hugo, que no tenemos elementos para decir que el ministro de Vargas tiene que ser destituido, ¿no te parece suficiente? Elementos técnicos y me refiero no a los hechos, sino a los elementos que hacen que el presidente mantenga su confianza en él. Quizás hay algo que otra persona puede responderte mejor, pero nosotros confiamos en la gestión del presidente y por ¿Ustedes eso... creen que de Vargas tiene que continuar en el cargo? mira, si yo voy a tener una reacción, digamos, así espontánea, popular, casi epidérmica, te diría que se vaya este inútil. Esa es una reacción natural, ¿verdad? Pero así como dice Víctor, vos tenés que ser un poco más criterioso y hay elementos de juicio que nosotros no tenemos, entonces no podemos valorar exactamente su gestión, si es positiva y es negativa. Pero lo que estamos absolutamente seguros es que Pero usted el presidente... déjame terminar. Carlos, pues me extraña que No. sean tan ligeros ustedes a la No. hora de pedir cambio de ministros opositores. Este es un opositor, pero como tiene la bendición de Cartes, ustedes no dicen absolutamente nada. Y eso es lo que a mí me... Hablando de cuestiones epidérmicas, yo le tengo que ser sincero. Yo respeto muchísimo el rol del seccionalero como tal, porque me parece que es un tipo que de alguna manera está al lado de su gente dentro de su estructura partidaria. Aunque yo no comparto, me parece que la cuestión político-partidaria hizo más daño que beneficio a este país. Pero cuando ustedes de manera ciega ni siquiera se pueden formar una opinión propia y sentarse frente a una persona que dirige un país y decirle: yo te voy a apoyar, pero yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Eso me parece hasta lamentable. Es una postura Pero hasta... no, y yo le no es, digo- le no digo es de lamentable, frente, es le digo de manera- responsable, Santiago. ¿Cómo responsable, Irresponsable, Carlos? ¿por qué? Porque nosotros no tenemos los elementos de juicio de toda la problemática Porque de la lo seguridad. quieren tener. No, de la Porque seguridad creen del que cuando país. quieren cambiar los ministros, ustedes son los primeros en saltar y los primeros en decir. Entonces, si van a tener coherencia en ese sentido, de aquí en adelante, yo no los quiero escuchar hablando de ninguna destitución pero- de ningún ministro. pero Santiago, te quiero decir al respecto. Yo creo que el ministro del Interior tiene que hacer más, tiene que producir más resultados. Pero acá hay que valorar que el propio presidente de la República tomó el toro por las astas. Al tercer año. Llegó, sí, pero no es Primera fácil. vez que va al tercer año de Santiago, él. este es un problema que viene del gobierno del presidente González Pero Macri. hace 3 años que está él. Sí, pero se está haciendo los esfuerzos. Hay 84 detenidos en este gobierno contra 28 de la era Lugo. Se están haciendo esfuerzos, naturalmente falta más. El presidente está tomando el toro por las astas, se está haciendo los esfuerzos necesarios y acá necesitamos una política de Estado, una política en que todos los partidos políticos se unan para defender el Estado de Derecho, no gente que quiere eliminar la fuerza de tarea conjunta. La gente que propone, estaba escuchando la declaración de Rafael Filisola, en primer lugar, ¿por qué estos presos, estos delincuentes del EPP, por qué siempre piden para hablar con Filisola, con Yucio? ¿Por qué no piden para hablar con un senador del Partido Colorado o un senador de otra fuerza, de Patria Querida, otra fuerza política? Porque ellos están vinculados desde el inicio, desde la creación del EPP en la diócesis de San Pedro, cuando Fernando Lugo era el obispo. Entonces, nosotros creemos de que necesitamos de toda la fuerza, o si no va a pasar lo que pasó en Colombia. Se le entregó 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. Andrés Pastrana, el presidente colombiano, le entregó a la FARC. Y luego tuvo que venir el presidente Álvaro Uribe, que hizo un excelente gobierno 2002 a 2010, y con la fuerza y con el apoyo de Estados Unidos pudo prácticamente eliminar la FARC, y hoy
continuando ese trabajo, su exministro Juan Manuel Santos hace que por fin se llegue a un acuerdo de paz, pero que le costó la vida a 250.000 colombianos. Necesitamos unirnos, necesitamos que los referentes de la oposición no hagan que este luto de paraguayos aprovechen para hacer campaña política proselitista. Ustedes me dieron dos elementos. Yo igual les sigo diciendo una cosa y prefiero decirles de frente para que después no digan, hablaron en nuestras espaldas. Yo considero lamentable cuando la gente no es capaz de tener una postura ante su tendota. Y eso me parece lamentable de señores y de gente que tienen la posibilidad de tener una opinión propia y decirle a quien tiene enfrente, yo no estoy de acuerdo con esto que está haciendo. Porque bien que son capaces de hacer cuando están desde la oposición hablando de otro gobierno, sea el que fuera, sea liberal, sea patriaqueridista, sea el gobierno que fuera. Pero no puede ser que tanto les tenga sometido el presidente de la República que no sean capaces de decirle ante las claras evidencias. ¿Qué dirían ustedes si un tipo como Rafael Filisola, por ponerles un nombre, dijera lo que dijo hoy de Vargas? Este es un partido donde estamos ganando tanto contra tanto. ¿Qué dirían? Y me dicen que no tienen evidencias. ¿Cómo no van a tener evidencia? Entonces yo considero que esa postura genuina que tienen ustedes, porque así tiene que ser de defender la gestión del presidente, también entre esa situación se tiene que dar a veces un poquito de autocrítica. Yo en el caso, en su momento había pedido, por ejemplo, el apartamiento del ministro Gattini porque no estaba haciendo bien las cosas. Me valió incluso críticas del entorno presidencial, pero lo hice. Pero en este caso, seguridad, son muchos elementos que por cuestiones de inteligencia los políticos nosotros no manejamos. Qué datos tiene la inteligencia, si cómo están los pasos a seguir, si los secuestrados siguen vivos. Son datos que únicamente la gente que está en el primer nivel del presidente lo puede manejar. Dos puntos sobre lo que me decían como virtud. La ley de transparencia, el otro día le dije a Mina en un debate que tuvimos con otros periodistas también en su programa. La ley de transparencia, no pretendan que nos olvidemos de un hombre que se llama Daniel Vargas, que es de San Lorenzo y que fue quien presentó una acción de inconstitucionalidad por la falta de transparencia en este país. A partir de ahí se movilizaron actores sociales independientes y el gobierno no tuvo otra que firmar la ley ante la presión ciudadana de transparencia. La ley de la función pública data del año 2000. Y cuando ustedes dicen, nosotros ya no tenemos cargos y qué sé yo, ¿cómo que nunca fue aplicada? Esta es una planilla que publicaba el diario de ese color de la cantidad de seccionaleros que están en la función pública. Del total de afiliados a la ANR, ¿cuántos trabajan en qué instituciones públicas en particular? Solamente del total de seccionaleros de Asunción, 2.363, el gasto por mes para pagar sueldos de seccionaleros, $1.040.000. O sea, permitime hacer... Se depuró la función pública. Veamos, Santiago, atendeme una cuestión. Resulta que, sin ninguna duda, este es el gobierno más austero, más responsable en la administración de los recursos humanos del Estado. Eso no hay ninguna duda. Yo te digo, yo estoy en el Instituto de Previsión Social y ahí se terminó en el 2008 cuando Nicanor entrega el gobierno, había 8.000 funcionarios en el Instituto de Previsión Social. Cuando termina entre Fernando Lugo y Federico Franco, termina con 16.000 funcionarios públicos. Todos entraron sin concurso, sin ningún mérito, sin ninguna necesidad, sin ningún criterio. De a 100 entraban por día, si hacer los cálculos de Federico 5 Franco años. Peor. Bueno, entonces hay que reconocer un poco. Hoy, yo no sé, ustedes los periodistas también, permitime decirte, Santiago, ahora hacen una crítica y casi una persecución en el ingreso de un funcionario público colorado, ¿verdad? ¿Dónde estaban ustedes en ese periodo de 5 años atrás? ¿Vos no viste todas las tapas de diarios, Carlos, que se le dedicaba a Itaipú, a Yacyretá? ¿No viste las tapas de...? Me extraña la amnesia selectiva que tienen ustedes. No. 8.000, yo te estoy hablando, 8.000 personas en el Instituto de Previsión Social en términos de 5 años. ¿Te parece? Eso es un despilfarro, un carnaval. Absolutamente. Esto ya no ocurre en este tiempo. Absolutamente. Y si no le das crédito a eso, a esa cifra, entonces no sé de qué estamos hablando. No, Federico, acá hemos dicho, y Federico Franco por eso nos anima a venir a este programa, acá hemos hablado de los hechos de corrupción durante el gobierno de Federico Franco. Hemos hablado de los hechos de corrupción durante el gobierno de Lugo también. No me vengan con la historia de ustedes ahora nomás hablan. Pero disminuyeron bastante. Es más, ahora que Cartes tiene una prensa mucho más acomodada para él, se investiga menos de lo que se investigaba antes. El otro día le dije a Jorge Torres, periodista de... estábamos hablando con Luis Vareiro, con Jorge Torres. Hoy se lo investiga menos a Cartes.
Y no se lo investiga menos porque hay menos corrupción, como quisieron plantear. Se lo investiga menos porque de alguna u otra forma, o por sus empresas, o por su dinero, o por su pauta publicitaria o lo que fuera, también hay parte silenciada de la prensa. O sea, también hagamos yo hago una autocrítica en ese sentido también. Sí, sí, sí. ¿O ustedes desconocen que hoy por hoy es mucho más silenciosa la tarea de parte de cierta prensa o no? No, yo no percibo así. No perciben. Yo quiero también, Santiago, antes de pasar a otro tema, yo suelo escuchar mucho que vos usas mucho el término de ligereza. También con ligereza también vos pasás un listado de seccionaleros, hablas de presidentes seccionales, pero también tenemos que analizar. Yo particularmente soy un caso en que estoy en la función pública, yo soy empleado de Itaipú, pero yo no le debo absolutamente nada a mi partido. Yo ingresé ahí por las vías legales, he hecho carrera, soy un funcionario de carrera y absolutamente no, yo no comparto esa parte, mi querido Santiago, cuando se habla y se persigue y se estigmatiza a los seccionaleros. Yo creo que vos tenés que dedicar, te pido una humilde sugerencia, un día dedicar a la vida real de los seccionaleros y especialmente esta nueva generación. Eso te pido un poco también porque estamos cansados. Nosotros tenemos también familia y gente detrás de nosotros y nuestros hijos van a la escuela, a los colegios y seccionalero, hijo de seccionalero, hijo de seccionalero. Pero ustedes estaban diciendo que ustedes estaban acostumbrados a una estructura que vivía del Estado. Sí, pero también Entonces, queremos reivindicar. Ahora ya no es así. No, absolutamente. Es el cuestionamiento que recibe de la propia dirigencia del Partido Colorado. Pero hoy ese despilfarro, por ejemplo, que había en Itaipú y Yacyretá. Un tiempo Yacyretá, justamente a Federico Franco alquiló para su familia 24 vehículos alquileres. Eso se usó para comprar 200 ambulancias. Y el gobierno del presidente Cartes entregó 200 nuevas ambulancias, siendo que en toda la historia del Ministerio de Salud había 140 ambulancias en los hospitales del país. O sea que ese sentido, y no decimos que no hay más corrupción, porque la corrupción es algo sistémico, pero necesitamos combatir todos los días, pero bajó notablemente de la asunción del presidente Horacio Cartes. Y el funcionario que es pillado infraganti, naturalmente es cambiado, como ocurrió algunos ejemplos que ya hemos tenido, como en el INDER. Si estuviéramos tan bien, por ejemplo, en materia de salud, como se planteó en algún momento en los materiales que veíamos también, si fuera tan popular el presidente de la República como plantean ustedes, ¿por qué lo escrachan cuando llega IPS a inaugurar obras? ¿Por qué lo escrachan a Cartes los asegurados? Discúlpame, vos si analizás ese hecho específico, es un hecho totalmente aislado. ¿Por qué aislado? ¿Sabés para qué fue el presidente Horacio Cartes IPS? Para inaugurar el 7º piso de IPS. Hay 15 quirófanos de primerísimo nivel con máquinas avanzadísimas. Y el presidente salió muy contento de ese trabajo del Instituto de Previsión Social, que hace más de 40 años no realiza un trabajo de reestructuración de su viejo hospital. 15 quirófanos. Hay que ir al 7º piso del IPS. ¿Ya están en uso? Claro. ¿Ya están con gente ahí adentro? Sí. Puedo ir a mañana y veo gente adentro. Mañana podés ver. Es mejor que la Costa o cualquier hospital privado. Y cuando salió allá, claro, hubo una persona que por alguna razón no fue atendida, seguramente convenientemente, pero te quiero recordar, en IPS llegan 15.000 personas por día y puede haber uno o dos que no estén bien atendidos, pero ese es el detalle. Pero la prensa dirigió más a esa situación todo el show mediático que se hizo y no se preocupó ni vos. Si después terminó muriendo el familiar de esta persona. Pero bueno, es una cuestión de salud que le vamos a responsabilizar también a Horacio Cartes la muerte tenía de esa que persona. tener acceso a una cama de terapia intensiva y no tenía. A eso voy. Eso voy. No, es un hecho aislado. A mí lo que hablando de ligereza nomás, a mí me extraña la manera tan ligera que ustedes se refieren a la muerte de la gente. No. Cartes, de ninguna manera. Cuando se le pregunta a Cartes, ¿cómo que no? Cuando se le pregunta a Cartes sobre la muerte de gente en cuestiones de seguridad, dicen, no porque uno haya muerto hablamos de inseguridad. Ustedes, Pico, no están en la calle. Ustedes, Pico, no sienten a la gente que se les roban las calles. Nosotros somos producto de la calle, Santiago. Que no digo yo lo que quiero saber. Pero son problemas porque si ustedes no ven, la problemática de salud, si ustedes no ven la problemática de la inseguridad en la calle, si ustedes no ven que sigue habiendo gente que está mamando del Estado, entonces ¿en qué país viven ustedes que no vivo yo? No, totalmente, claro que vemos, Santiago. ¿Cómo no somos críticos en ese sentido? Si nosotros no...
no podemos venir acá a decirle, Carte, cámbiale al ministro. ¿En qué son críticos? Si tuvieran que ser críticos. Te voy a decir un ejemplo concreto. En Capital, y te voy a hablar a nivel... En Capital hay 45 presidentes seccionales, de los cuales 5 responden a Colorado Añetete. 40. De los 40 hubo una división. ¿Por qué firmaron 23 presidentes nomás el apoyo al señor presidente? ¿Qué tiene que ver eso con ser crítico? Te voy a ir contando, porque estamos utilizando los mecanismos que a nosotros nos permiten institucionalmente dentro del partido. Para mañana o esta semana vos vas a ver 1 o 2 notas nuestras pidiendo la destitución, pero por los de Vargas, pero por los mecanismos institucionales que nosotros tenemos. Pero no así venir acá y decir lo que la gente quiere escuchar, un populismo es populismo. Pero vos no decís que la muerte, por ejemplo, de los compatriotas no nos interesa, no es así, pero hermano. no se pronuncian. No estamos pronunciando. De a poco. Vos vas a ver esta semana o la próxima algo. Vas a ver que vas a Pero ¿cuál es lo que es el secreto, Víctor? ¿Cuál es lo que es el secreto de vas a ver, no te vayas a preocupar, es chata anga? Yo lo que digo nomás es, yo admito la posición que tienen ustedes, pero yo respetaría muchísimo el rol de ustedes, que hoy les tengo que ser sincero, no respeto, porque no siento que tengan un mínimo nivel de autocrítica y que digan, sí, en esto estamos fallando. No puede ser que sostengan la figura de un ministro como de Vargas, no puede ser. De Vargas tiene hoy alguna mínima crítica del presidente. Japepe Pejo Paiteta. Ahí van a seguir toditos, pero Carte tiene que decir. Si Carte no dice, ¿por qué picos son así? Derli, ¿por qué son así? Te voy a decir. Más de confianza, incluso por ahí cerca del vicepresidente, el ministro del Interior. Cuando un presidente asume el primer decreto que firma... Por eso ustedes ya no le tienen que criticar a él. No, por supuesto que tiene muchísimas cosas que mejorar. Así como tiene que mejorar también el Parlamento Nacional en no hostigarle todo el día al comandante en jefe, al comandante de la Policía Nacional, ayudarle, darle más recursos. Traer, por ejemplo, en una enmienda, una reforma a la Constitución Nacional, yo creo que se debería de ver la posibilidad de incluso de militares extranjeros del Servicio Secreto Israelí, el Mossad, por ejemplo. Viene en un ratito y va a liquidar a la gente del EPP. Pero ¿qué pasa? Eso requiere naturalmente una modificación de la Constitución Nacional. Hoy día eso no se puede hacer y Colombia usó eso para poder liquidar prácticamente a las FARC. Derli, no vamos nada más a decir, Virorey, Colombia ningún firmó un acuerdo de paz con las FARC. No vamos a sostener ese pero después de prácticamente eliminarle. Vamos a hablar con argumentos. Cuando acá la gente habla tan ligeramente del tema de derechos humanos porque quiere asociar con una cuestión de izquierda, desconoce de manera absoluta que este país tiene pactos firmados, convenios internacionales firmados de derechos humanos. No vamos a querer hacerle venir a este país a la época de Stroessner, donde se torturaba como querían. Muchos de ustedes son testigos de esa época. Muchos de ustedes de alguna u otra manera estaban en esa época y conocían de lo que pasaba en esa época mucho más de lo que yo puedo conocer. Los pactos que Paraguay firmó y los convenios que Paraguay firmó y suscribió les obligan, más allá de que sea Cartes Lugo quien sea el presidente, a cumplir con los derechos humanos. Y cuando ustedes dicen los derechos humanos, ¿por qué no están para los violados y qué sé yo? Porque hay una manera de tipificar los derechos humanos y es el abuso del Estado contra la gente, del Estado, no de un delincuente contra otro, del Estado contra cualquiera de sus ciudadanos. Entonces, vamos a dejarnos de joder con esa historia de Colombia eliminó y así erradicó. Colombia tuvo un proceso largo para poder llegar hasta un acuerdo de paz. Pero más allá de esa discusión, si nosotros, para cerrar esta parte, si ustedes tuvieran que hacer un acto de mea culpa y dijeran, esto le criticamos a Horacio Cartes, porque hacemos un análisis, porque cuando uno se mira al espejo y dice, a mí no me gusta, esto no me gusta, ¿qué le criticarían a Horacio Cartes? Que no tenga que ver con cupos políticos partidarios, que tenga que ver con Estado. Bueno, yo no critico al presidente Horacio Cartes, pero yo critico un poco la estructura del Estado. Hay demasiada burocracia para hacer, por ejemplo, las obras públicas. Para llamar al programa de almuerzo escolar, a veces te protestan. Hay departamentos... No ya épico la de candidato. No, naturalmente puede tener errores, pero el Estado es lento. El Estado es lento y nos cuesta dar respuesta.
Y también tenemos que, Santiago, no nos olvidemos en qué entorno económico el presidente Horacio Cartes tomó el poder. En el 2013 se acabaron la época de las vacas gordas, de los commodities, de la soja, del arroz, del sésamo, precios astronómicos, y cayeron todas las economías de la región. Cayó la Argentina, el Brasil, y Paraguay sigue siendo el que tiene con el Perú el mayor crecimiento de toda América Latina. Carlos. Bueno, desde luego que todo gobierno es perfectible y todo puede mejorarse, y en todos los aspectos. Si vos mirás, salud se puede mejorar, seguridad se puede mejorar, educación se puede mejorar, y todos son situaciones que se está esmerando este gobierno, obras públicas, mayor gestión, pero se están viendo los resultados. ¿Qué se le puede criticar a Cartes, Carlos? Y todo eso que te estoy diciendo. No, para Cartes en particular, esa es una cuestión de estructura. No vamos a esconder la estructura. A Cartes, hablo de la gestión de Cartes. Mira, yo le observo a Horacio Cartes como un dirigente. No puedo entrar en la crítica porque no tengo una crítica así puntual. Digamos, lo veo como un dirigente amplio, conversador, que tiene apertura, que tiene buena gestión y que tiene la mejor voluntad. ¿A vos te parece que no es él el más preocupado de solucionar este problema de seguridad, por ejemplo? Y cuando lo veo por primera vez arengando a las fuerzas militares, digo, se despertó después de 3 años. 3 años. Está bien. ¿Cómo que va a estar bien? Está bien que vaya allá al territorio de lucha, se ponga la fajina y entre en combate. Por eso él es el comandante en jefe de la Fuerza Ahora Armada. demostró que quiere hacerlo. Y me parece que ojalá está bien. lo haga, porque ya había dicho que no le iban a marcar la agenda. Así es. Y en el combate es el peor gobierno de todos contra el EPP. Y tiene la mayor cantidad de recursos. La estadística no dicen tanto eso. ¿Cómo ¿verdad? que no? Y claro. Hoy tenemos 3 secuestrados activos, nunca tuvimos eso. Resulta que todos los sistemas de seguridad del mundo son vulnerables, Santiago. En los países más evolucionados, en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, cayeron 2 torres, murieron 4.000 personas. En Francia hay atraco y muerte todos los días. No podemos sustraernos de esa problemática mundial. Y aquí sucede lo mismo. Y acá, por encima de todo eso, yo lo que creo que debemos hacer es que todo el país esté unido con sus autoridades. Y esa unidad no tiene que estar quebrantada por intereses políticos mezquinos. Tenemos que unirnos atrás de un proyecto. Y ojalá, y ahora está muy bien, el presidente toma la bandera y el país tiene que estar atrás de esa lucha. Esa es mi reflexión. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Víctor Hugo, si vos tuvieras que criticar algo y decir, esto yo critico, dentro de un acto de reconocimiento que hasta ahora no encontré ni en Derlis ni en Carlos, porque finalmente la estructura es la que mencionan ellos y la esencia del ser humano pues tiene que tener algún error. Benicio Martínez suele decir, Oñemocashi en Jape dice, a veces me equivoco para darme cuenta que soy un ser humano, dice, pues ni siquiera, eso parece que para ustedes es Carlos. No. Definitivamente yo en primer lugar no acepto ese concepto de sometimiento que vos dijiste hacia nosotros, hacia el presidente Cartes. Yo como un presidente nuevo, de una nueva generación, yo le digo al presidente Cartes que realmente tiene que fortalecer esa empatía que dejó de crecer un poco con la gente que lo ayudó, que lo votó y que demasiada confianza le da a su entorno y a su equipo nacional, como él lo llamó, ¿verdad? Debe recurrir nuevamente a la dirigencia buena de su partido. Me parece... Recurrir a la dirigencia buena de su partido. Fortalecer otra vez esa empatía, ese vínculo con esa gente. Bueno. Pero Santiago, dando un poco nuestro plus también de reconocimiento, ¿verdad? Porque al comienzo dijiste que te es muy difícil conformar una mesa oficialista. Ustedes vinieron, eso reconozco. Nosotros venimos, claro, y vamos a venir siempre. Imagínense, absolutamente. Excelente. Y al gobernador también. Imagínate, pues, a un el Partido Libertad para venir. ¿Viste? Sí, no, eso yo reconozco y reconozco que podamos permitirnos debatir también estas cosas. Porque si no, da la sensación que uno se encierra en una pieza donde no quiere escuchar ni ver nada y eso no está bien. Eso no está bien para ningún gobierno. Le agradezco por venir. A la vuelta de la pausa van a estar con nosotros también Nelson Mora, presidente de la seccional número 37, y va a estar con nosotros quien pidió que su seccional lleve el nombre del presidente Horacio Cartes. Va a estar con nosotros Carlos Navarro. Hacemos la pausa, ya venimos. Nos acompaña Nelson Mora de la seccional 37, presidente de la seccional 37, y está con nosotros Carlos Navarro, presidente de la seccional 41. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Un placer inmenso estar en tu programa. Somos tus fieles seguidores, yo y toda mi familia, así es que un gusto y un placer estar aquí. Gracias, Carlos.
Lo de esta noche es meramente profesional, está claro. Gracias. Y así arrancamos. Carlos, ¿por qué querés ponerle cartes a tu seccional? Bueno, la seccional 41 está ubicada en la zona de Puerto Botánico, una zona 100% ribereña. Nuestra seccional no tiene nombre, lleva solamente la sigla de seccional 41. Y nosotros venimos siendo beneficiados por varias obras que está encarando el gobierno nacional del presidente Horacio Cartes. Dentro de nuestra jurisdicción tenemos alrededor de 220 familias que son beneficiadas de las 1000 viviendas del complejo habitacional San Francisco que están preparadas justamente para personas que han sido afectadas por siempre son afectadas por la crecida del río. Nuestra zona también está siendo beneficiada por la costanera norte, ¿verdad? Hoy una zona difícil de transitar como es el acceso de Artigas a Ceballos-Cue, que no contaba con lumínica necesaria, hoy está con una lumínica hecha por la Itaipú Binacional, ¿verdad? Entonces nosotros, aparte de eso, tenemos más o menos 120 oficiales albañiles, entre ayudantes que están trabajando en la construcción del complejo habitacional San Francisco, y atendiendo que en la margen derecha hay una seccional que tiene un nombre, y en la margen izquierda, en la zona de Ceballos-Cue, de igual manera. Nosotros, como somos un poco también la caja de resonancia de eso que la gente de repente comenta, que la gente siente, ¿verdad? Nosotros nos hicimos un poco eco de ese bienestar que está atravesando nuestra comunidad, de ese bienestar que está atravesando nuestros correligionarios y no correligionarios ribereños de nuestra jurisdicción. Entonces nos planteamos la posibilidad, ¿verdad? Esto fue una propuesta. Andore Coyeteo, hípico, otro líder de partido, la historia Pepe Mudijenguana, super lajera. Mira, nosotros debemos reconocer que la ANR tiene casi la mitad de sus seccionales sin nombre. Cartening es el menos colorado de los colorados, Carlos. Es un afiliado del Partido Colorado. Se afilió hace un par de años para ser presidente, electo por el Partido le financiaba Colorado. la campaña Blas Llano hasta hace poco. Perfecto, Santiago, pero es... No sería pico una deshonra para el Partido Colorado que le pongan su nombre. ¿Por qué va a ser una deshonra? Y porque es un tipo que alquiló el partido. Es un presidente que fue electo en unas elecciones limpias y transparentes. Puede ser que no le haya votado vos, pero le habrá votado tu vecino y tuvo más de 1 millón de votos. El Partido Colorado volvió al poder de la República gracias a Horacio Cartes. Vamos a seguir hablando de eso enseguida. Nos acompaña también Nelson Mora y acá hay un planteamiento interesante que ya me hacía Nelson fuera de la pausa que quiero plantearle a él. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Buenas noches, Santiago, muy amable por tenerme acá. Antes de continuar quisiera expresar un poco la tristeza que tenemos todos los paraguayos por los hechos de ayer y desde aquí enviar mis más sentidos pésames a los familiares de los militares fallecidos ayer en el frente de combate. Correcto. Nelson, no hay más enmienda, murió la enmienda. No creo que ese sea el caso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tenemos que primero analizar una cuestión. El debate que se instaló desde años anteriores o gobiernos anteriores sobre el tema de la reelección siempre lo fue desde el punto de vista político. Nunca se hizo un análisis profundo a nivel académico, jurídico, constitucional, si se quiere. En el año 2006, el doctor Campos Cervera, el doctor Mendonca, el doctor Chaceplate, sí hicieron un escrito, cada uno por separado, que luego lo bajaron a un libro que se llama de la enmienda constitucional. La enmienda regulada en el artículo 290, lo puedo leer, sí. Dice taxativamente el artículo 290, después de 3 años de promulgada la Constitución, la iniciativa de llevarla a cabo quedará a cargo de los mismos habilitados para solicitar la reforma. ¿Cuáles son esos? La solicitud del 25% de los senadores o diputados, el presidente de la República o 30.000 firmas. El texto íntegro debe ser propuesto y aprobado por ambas cámaras con mayoría absoluta. En caso de ser rechazado en una de las cámaras, no se podrá tocar dentro de un año. Bueno, acá es el primer punto que yo quiero desarrollar. No es todo, pero es el primer punto ya que hablamos sobre esa situación. ¿Por qué digo que la enmienda no está de alguna u otra forma todavía fenecida o enterrada, si se quiere? Al decir el 290, término de un año,
y estamos hablando de las regulaciones de la Constitución y que los senadores y los diputados están regulados de acuerdo al año legislativo. ¿Cuándo comienza el año legislativo? No comienza en enero. Eso es un receso legislativo que se da. Comienza en julio, cuando asumen las autoridades elegidas por ellos mismos. En este caso, el senador Acevedo y el senador Hugo Velázquez. Ahí comienza el año electivo, el año legislativo, si se quiere. Bueno, que fue rechazado ahora en senadores fue presentado el 26 de agosto, creo, o el 25 de agosto. No tenemos que esperar hasta esa fecha para volver a presentar un proyecto de enmienda. Se puede hacer al mismo inicio del año legislativo, que sería julio, una vez que asuman las autoridades en cada Cámara. En tal sentido te digo yo, es más fácil, me decís vos, hacer una reforma o hacer una enmienda. La gente de alguna u otra forma instaló de que la enmienda es un atajo a la reforma, que es una cuestión mucho más sencilla de hacer, que en realidad es una especie de reforma express. Y es justamente ese el problema del debate, porque no se conocen las reglas, porque no se entiende al final. ¿Cuánto tiempo lleva la reforma a hacer? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevó la reforma para la Constitución del 92, por ejemplo? Esa reforma fue muy interesante, porque ahí fue por primera vez que se hizo la distinción entre enmienda y reforma y que cada uno tenga sus procedimientos particulares. ¿Sabes cuánto tiempo llevó? Y comenzó a finales del 91 y se fue promulgada en julio del año siguiente, del 92. Más de 6 meses el debate en sí. Sí. Para una reforma constitucional. Estamos hablando de llamados a elecciones internas, llamados a elecciones generales. Estamos hablando de constituyentes que deben... Ahí estamos hablando de tiempos. Además, yo no toco un artículo de la Constitución, que es el que le interesa a ustedes en este caso. Sino que toco toda la Constitución. Exactamente. La abro. Porque no hay una cláusula petra. Claro, no si existe. mañana quiere venir la gente del Bañado a decir, nosotros queremos esto, el debate puede durar lo que fuera, más allá del interés reeleccionario que es el que hoy les urge a ustedes. Exactamente. Justamente esa es la salvedad que quiero hacer. Primero, la enmienda. ¿Cuáles son los requisitos para que una enmienda se dé? ¿Por qué yo te digo que es más difícil hacer una enmienda que hacer una reforma? ¿Por qué? Porque primero el texto tiene que ser aprobado en ambas cámaras con mayoría absoluta. Ahí se da lo que se llama democracia representativa. Y después eso tiene que volver a pasar a un referéndum nacional donde se da democracia participativa. Es dificilísimo, es decir, la gente quiere asumir de que el presidente Cartes, bajo cualquier circunstancia, quiere volver a ser reelecto. No, señores, hay unos filtros que hay que superar. Primero, el primer filtro es el referéndum. Conseguirle los votos. Sí. Ya, Conseguirle el voto para el referéndum es mucho más rápido que conseguir poner de acuerdo en una constituyente. Totalmente. En una reforma constitucional. Pero, por eso el camino es más largo. Pero por eso yo te estoy hablando de lo que la Constitución te dice. Lo otro, Nelson, que me parece interesante. Sí. Me parece sensacional porque es el primer argumento que escucho en términos constitucionales, me parece lo más antojadizo que escuché, sostener que la Constitución Nacional habla de un calendario legislativo. Está en el espíritu. Y no de un calendario real como el que tenemos. El calendario real año. Claro. Está en el espíritu de la Constitución. ¿De dónde nace la idea de que cuando se dice el periodo que tiene que pasar para que se vuelva a tocar el tema de enmienda es año legislativo? No se dice en ninguna parte, pero si tenés acceso, que yo sé que lo tenés, te pediría que busques dentro de las conversaciones de los constituyentes realizadas en el año 91, vas a ver que se tocó explícitamente este tema. Cuando la Constitución habla del periodo legislativo, utiliza esos términos. Periodo legislativo. Exactamente. Si no lo utilizas, año calendario, Nelson. Y bueno, o sea, yo te pido que no me venga con los argumentos de Tuma a pretender acá a hacerme tocar el violín. Yo no estoy tocando lo que el diputado Tuma quiere presentar, que es una cuestión muy particular de él. Yo simplemente estoy hablando de que, dados los tiempos y dadas las circunstancias, una enmienda se puede presentar todavía en julio o, en el peor de los casos, si me decís es año calendario, en agosto. Y va a ser posible realizarlo. No es simplemente eso. Porque se presentó el 25 de agosto. Y las elecciones se llaman antes, por días de diferencia ya no pueden. ¿Cuándo se llaman las elecciones? El 20 de abril. El 20 de abril, son 8 meses antes. Y hacer las matemáticas. Y claro, pero enero, febrero, marzo, abril, 4 meses y 4 meses este lado. No, por eso te digo, es una cuestión que tenemos que debatir y es muy interesante. Aún así te digo, y creo que acá es donde yo quiero hacer un énfasis bastante interesante de por qué la gente también dice, vía enmienda no se puede hacer el pedido de reformular el concepto de reelección.
El artículo 290, en su párrafo final, que es la más cuestionada de todo, dice, y lo cito taxativamente, no se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición o la duración de mandatos. Bueno, ¿qué es el modo de elección? Que en vez de que sea por voto popular la elección del presidente o cualquier otra persona, sea una asamblea constituyente y ahí los muchachos voten. Exactamente, fantástico. Genial. ¿Qué dice la composición? Que en vez de tener un vicepresidente tengamos 3 vicepresidentes. Sí. Y que dice la duración del mandato. Acá nosotros no estamos hablando de la duración del mandato que dice el artículo 229. Durarán 5 años improrrogables. Yo no quiero extender el mandato de 5 años del presidente o de nadie, si ese es el caso. Acá la Constitución lo que te dice, no puedes utilizar si quieres cambiar de 5 años a 10 años. Es una discusión clarísima. O 5 años a 2 meses. Es una discusión clarísima. Entonces, siempre y cuando nosotros entendamos que la enmienda es posible. Eso no está en discusión. Bueno, y me alegra saber eso porque yo siempre escucho, y sobre todo a gentes de tu profesión, profesionales también, y politólogos que hacen decir de que no se puede hacer, que es impronunciable hacerlo vía enmienda, y no creo que ese sea el caso. ¿Por qué ignoramos cuando la Constitución Nacional dice que no podrá ser reelecto en ningún caso, por ejemplo? En ningún caso, Nelson. Porque justamente eso es lo que se quiere cambiar. Y bueno, ya nos dan los plazos para que cambien. No, ahora, evaluemos la siguiente alternativa. Hermano querido, evaluemos la siguiente alternativa. Y bueno, está bien, pero acá hay unas cuestiones que también tenemos que tocar. El 289 que habla de la reforma. Ahora el grupo liderado por, me vas a decir, el hijo de Diógenes Martínez, fantástico, por el doctor Ariel Martínez, consiguió 49... ¿Y por qué me decís? Ya te conozco. Me vas a tocar, consiguió 40.000 firmas. Sí. Fantástico. Con la idea de reforma constitucional, sí, que en realidad es una cuestión ahí metida bajo la mano. Yo creo que acá tenemos que hacer un gran pacto nacional en un sentido claro. Hay cuestiones que la Constitución no está funcionando. Pero eso y bueno, Nelson, ustedes de bueno, eso yo soy presidente de seccional. No, yo soy presidente de seccional y lo vengo a instalar hoy día. Para mí y a mi criterio, lo que corresponde es hacer un gran concilio nacional donde toquemos los temas relevantes necesarios para que nuestra democracia y nuestra república se fortalezcan. Ojalá. Carlos, si vos tuvieras que, lo mismo que le pregunté a tus correligionarios hace rato, dentro de una línea autocrítica, reconocer que hay cosas que no caminan de este gobierno. ¿Qué no camina del gobierno de Cartes? Bueno, así como justamente en un inicio te manifesté, de que nosotros somos un poco la caja de resonancia de lo que la gente, la ciudadanía persiste, especialmente en la zona ribereña. Yo creo que en materia de seguridad estamos aplazados. ¿En seguridad? En seguridad. No hace falta dar ejemplos de todas las situaciones que atraviesa el ciudadano común con el tema de los motochorros, los asaltos, todo, pero también debemos reconocer todos los logros del gobierno, ¿verdad? No podemos también tapar el sol con un dedo y decir, bueno, hoy en día se está haciendo un gran trabajo en las comisarías, patrulleras, pero en el tema de seguridad yo creo que falta más trabajo, falta más compromiso. Las patrulleras están sin combustible, los blindados no se están usando en el norte. ¿De qué patrullera hablamos, Carlos? Bueno, la patrullera que por lo menos nosotros tenemos en la zona de Trinidad tiene todavía combustible. Ah, correcto, la que tienen ustedes. Por eso te digo, lo que yo persisto, lo que yo siento en mi zona, ¿verdad? Yo no te puedo hablar, yo soy presidente seccional que tiene un límite. O sea, vos no conocés el resto del país, vos no conocés. Vos no ves los diarios, no escuchás la radio, vos vivís en un termo. No, de ninguna manera. Pero considero también de que hay que ver si la información es real o no. ¿Y no corroborás eso, Carlos? A veces no tengo tiempo. Yo estoy sorprendido con el nivel de caradurez, tengo que decir, que tienen a la hora de defender la gestión de Cartes. Porque lo que yo no admito y no tolero nomás es que no tengan la capacidad de mínima autonomía. De mínima autonomía. Eso pasaba antes cuando el general Stroessner ya decía lo que había que pensar, ya decía cómo había que conducirse. Y no había luego chances de escuchar una mínima crítica. La palabra autonomía no existía luego en lo más mínimo. Yo celebro el debate que estoy teniendo con Nelson. Porque a pesar que lo veo cara dura, en una idea que me parece que es lo más antojadizo que pude haber escuchado, por lo menos me trae algún tipo de argumento, tipo tuma y muere en su argumento, ¿verdad? Y me parece interesante el planteamiento. Pero
que no exista un mínimo de autonomía para poder decirle al presidente. ¿De qué es lo que tienen miedo, Carlos? Mira, Santiago. Otra pico si es que le dicen al presidente tal cosa no funciona. Hace rato tuve aquí un gobernador y 2 presidentes excepcionales, ¿verdad? Y cuando vos le preguntaste a ellos qué es lo que ven de deficiente el gobierno de Cartes, ninguno de ellos se animó a responderte. Vos tampoco. Y yo te dije, la inseguridad. Tenemos graves falencias a nivel de seguridad y yo lo vivo porque estoy en una zona ribereña donde estamos siendo azotados por una inseguridad tremenda. Para vos tiene que cambiar lo de Vargas. Yo personalmente, mi criterio personal, como ciudadano, el ministro del Interior debe renunciar. Mi criterio personal. ¿Quién más tiene que salir del gobierno de Cartes si tuvieras que hacer un análisis? Mira, nosotros tenemos que medir la temperatura del momento y hoy la ciudadanía pide un cambio en el Ministerio del Interior, ¿verdad? Es atribución del presidente de la República, pero yo, como un ciudadano común y como colorado, pido la renuncia del ministro. Si no es Cartes el candidato, porque la Constitución no la habilita, porque finalmente no se da la reforma, X, por lo que fuera, ¿quién es tu candidato a presidente del país, el presidente de la República? Y cuando llegue el momento debería pensarlo. Hoy un líder político, que vos digas. Porque yo lo que creo es que ustedes hoy no tienen un candidato que pueda hacer frente en unas elecciones. Como la oposición tampoco tiene. Tampoco tiene la oposición. La oposición tampoco tiene. Efraín viene después de 3 ¿Sabe años que van a hacerse buscar? líder del Van a Partido buscar lo que Liberal. hicieron con la Intendencia de Asunción. Van a buscar de afuera a alguien que pueda hacer. Claro, eso van a hacer. Y yo ya tengo el nombre de quién va a ser, pero después vamos a hablar de ese tema. Podría ser Santiago. No, yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer. Lo que te decía, si no es Cartes, hoy no tienen una estrategia. O tienen una estrategia que no sea Cartes. El Partido Colorado, la estructura del Partido Colorado, tiene la capacidad, pero grandiosa, de hacer presidente de la República en menos de 2 años. Lo hemos demostrado con Horacio Cartes. Y bueno, ¿y quién es el que gana elecciones sin eso? O me hace decir que Efraín, por su carita bonita nomás, o Lino Oviedo en su momento, o otros candidatos. Yo, para ser candidato a presidente excepcional, tuve que invertir dinero en mi campaña. Nadie gana elecciones por la cara bonita nomás, Santiago, ¿verdad? A no ser que tenga el rating y la popularidad que tenés vos, tal vez sería otra cosa, pero en política, para ser diputado, presidente excepcional, en la asociación de padres tenés que poner algo. Imagina, Carlos. Más hablan de candidato. Si no es Cartes, ¿quién? Decime un líder del Partido Colorado que vos digas, este tipo está preparado para ser presidente. La verdad que me desilusionó últimamente Luis Castiglioni al dar el quórum dentro de los 23 del Congreso, ¿verdad? Pero sí, la verdad que tendría que pensarlo esta noche, sinceramente. Yo te voy a llamar para el programa del domingo. ¿Y quieres que tenga ya una respuesta para Y vas a tener una respuesta. Esa es la obligación que asumí hoy conmigo. Te tomo ese compromiso. Ya está. Fantástico. Nelson, ¿quién es otro candidato que pueda tener el Partido Colorado que vos digas, este tipo representa al pensamiento colorado, a la estructura colorada, de los orígenes colorados, y es un tipo que tiene la capacidad de conducirnos y ganar unas elecciones? ¿Quién es? Yo creo que dadas las circunstancias, y concuerdo un poco con lo que decía acá el presidente Navarro, el senador Castiglioni es difícil de leerlo, evidentemente. Al tomar una posición como la tomó, él estando muy de cerca al presidente Cartes, pues deja mucho que pensar. Aparte de él, está, yo creo que con una trayectoria muy buena, aparte de tener una capacidad técnica, es el actual ministro Enrique Riera. Creo que también tenemos una gestión, creo que impecable, que es la del señor Gustavo Leite. Sí, dirán, no, es del partido, o es nuevo, o es muy técnico, o no tiene seccional, pero bueno, yo creo que el Paraguay está cambiando. Al final y al cabo lo que nosotros queremos es menos política y más administración. El Paraguay vivir de la política y de las peleas y las rencillas ya está cansado. Paraguay quiere que los números funcionen, que los semáforos estén prendidos todo el día y que cuando alguien esté enfermo las ambulancias lleguen. Eso es lo que el paraguayo quiere. Y si para eso necesitamos tener un técnico al frente de la Administración Nacional, pues que así sea. Yo creo que el partido está por encima de cualquier hombre. Y el partido va a saber responder y ponerse los pantalones al momento de decidir un candidato. Y si mañana Cartes no puede ser electo y dice, no voy yo, va mi hermana. A la pucha. Yo considero de que
el presidente de la República es una persona demasiado coherente como para tratar de hacer esa clase de planteamiento. Para mí sería absurdo responderte eso porque es algo que no va a pasar. ¿Y si pasa, Carlos? Si Cartes dice, mi hermana Sara va a ser la candidata. Y primero debemos ver si está habilitada, si tiene la afiliación dentro del partido y después, no sé, si eso lo hace dentro del seno de su movimiento, estarán quienes a favor y quienes en contra. ¿Verdad? ¿Y vos a priori qué pensás? Si Cartes dice nomás no es garantía. Yo soy un hombre, un dirigente de base y siempre me posiciono de acuerdo a lo que, al sentir de la gente, ¿verdad? Y si la gente, no sé, si en algún momento dado el sentir de la gente te dice eso, cosa que yo veo difícil, bueno, tal vez lo decidiría. Y sí, pero vos sabés que el dinero no es todo. Al final. Porque yo te voy a decir una cosa. Vos tenés que saber que Facchetti en el 98 tenía toda la estructura. Cuando eso yo inicié políticamente, Santiago, y he visto, en maletines venían los dineros, en las seccionales. ¿Cuánto te costó a vos ser presidente de tu seccional? A mí me costó 20 millones de guaraníes. ¿Con 20 millones llegaste a la presidencia? Sí, integrante de mesa, vehículos, desayuno, almuerzo, un montón de cosas. ¿Nada de compra de cédula? No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a comprar cédula si lo que nosotros queremos es que la gente se vaya a votar? No, al resto de lo que se le compra cédula, al que no quiere que vaya a votar. No, así pues funciona la estructura. Si apenas tengo para poder... Carlos, vos que sos un viejo zorro de la política, no me vas a venir así a cada quien lo que se le compra. Apenas tengo para dar a los que se quieren ir a votar, pero voy a tener para... Pero te estoy diciendo, Facchetti con toda la estructura y con todo el dinero. Osvaldo Domínguez. Estuvieron cerca ahí, ¿verdad? Y no pudieron también. No todo el dinero. No es todo dinero. No todo el dinero, pero es importante. Vos haces periodismo aquí, pero si fin de mes no cobras tu salario, yo creo que también el periodismo no va a ser muy rentable para vos. Lógico. Entonces vas a buscar otra cosa. Por supuesto, honestamente. Bueno, y nosotros somos servidores, dirigentes de base que servimos a nuestra comunidad y bueno, y estamos en esto porque nos gusta. Gracias, Carlos. Gracias por venir. Santiago, fue un gusto. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Por favor, te agradezco mucho. Repito, me parece interesante tu Ojalá se abra el ¿Vas a debate. llamar Ojalá se abra al el domingo, debate. ¿cierto? Te voy a llamar y te voy a preguntar. Muy bien. Y si ya tenés tu candidato. Sí. Pero no me vas a chulear. Un saludo a mis niñas que me están mirando, que pidieron que le envíe este saludo, este beso. Hacemos la pausa, ya venimos.